Buenas tardes. El día de hoy les vamos a conversar sobre el ABC de la bolsa, entender los principios económicos de los mercados de valores. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Diego Blanco, director de estrategias de inversión de acciones y valores, y este material educativo esperamos que sirva de gran ayuda para ustedes para mejorar sus conocimientos respecto a inversiones en los mercados de valores y para afianzar para los que ya tienen un poco de experiencia en el mismo. Si bien los principios económicos para entender los mercados de capitales pueden llegar a ser uniformes tanto para mercados desarrollados como emergentes, hay algunas particularidades que tienen cada uno de los mercados y específicamente nuestro mercado de valores en Colombia tiene unas características puntuales que vamos a verlas brevemente en este espacio. Y arrancamos con saber qué es una bolsa de valores. Una bolsa de valores se identifica como el lugar donde se compran o venden diferentes valores financieros. De esta manera, lo que se va a poder negociar dentro de cada uno de estos plazas bursátiles terminan siendo acciones, instrumentos de renta fija, derivados, divisas, entre otros. Las bolsas lo que van a proporcionar es un lugar seguro y regulado para realizar algunas transacciones de estos diferentes mercados que les cito, de los cuales vamos a ver más adelante a qué hace referencia cada uno, y es necesario para su funcionamiento la estabilidad financiera de una economía, ¿verdad? Lo que permite una bolsa de valores es ese lugar donde se integran los recursos de diferentes inversionistas frente a diferentes activos generados tanto por empresas como por gobierno o algunas otras referencias que permiten conectar este tipo de diferentes participantes y de esta manera generar una relación un poco más amplia a lo que conocemos como solo el ahorro. En el caso de Colombia, la entidad encargada de este tipo de plaza bursátil es la Bolsa de Valores de Colombia, la cual fue creada el 3 de julio del 2001 tras la fusión de las tres bolsas que teníamos anteriormente en el país, la Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Medellín y la Bolsa de Occidente. Desde el 2011, la BBC forma parte del mercado integrado latinoamericano, conocido también como el MILA. La función del mercado de capitales como tal tiene tres principios básicos, que es desempeñar un papel fundamental en la economía para facilitar, como les mencionaba, la transferencia de fondos de los ahorradores hacia las empresas que necesitan un financiamiento. Las empresas y los países pueden llegar a tener dos alternativas de financiamiento, a través de la banca tradicional o a través de los mercados de valores. Y a través de los mercados de valores lo hace a través de la emisión y negociación de diferentes instrumentos financieros. Segundo, los inversionistas pueden proporcionar los recursos necesarios para que las empresas puedan aumentar sus proyectos, puedan crecer, puedan generar diferentes desarrollos de infraestructura, nuevas tecnologías y de esta manera se genera un crecimiento económico sostenido de cada una de las economías. Y por ende, esto va a traer consigo una generación de empleo, por lo cual es vital y necesario un mercado de capitales que canalice el ahorro hacia la inversión productiva y contribuya a un desarrollo económico sostenible. Los intermediarios financieros pueden categorizarse en diferentes grupos y lo que van a permitir es que van a facilitar las transacciones entre compradores y vendedores y su función primordial va a ser actuar como intermediarios entre las partes interesadas en acceder a este tipo de mercados. Dentro de ellos vamos a encontrar las sociedades comisionistas de bolsa, las administradoras de fondos de pensiones, las fiduciarias y los bancos. Las sociedades comisionistas de bolsa van a ofrecer servicios de intermediación de valores individuales o institucionales y específicamente lo que se denomina los mercados accionarios. Las administradoras de fondos de pensiones administran los recursos para la jubilación de los diferentes trabajadores del país y permiten una protección de igual manera de los fondos de cesantías. Y en el caso de las fiduciarias, cualquier entidad o persona que actúe a nombre de otra persona pues maneja todo este tema de cuestiones financieras y legales a través de una fiduciaria, la cual va a gestionar activos e inversiones en línea con los objetivos de los dueños de esos recursos. Y en el tema de los bancos van a terminar siendo instituciones financieras que se van a encargar de captar recursos de sus clientes, otorgar préstamos, generar colocación y captación de recursos y de esta manera llevar la parte crediticia hacia la parte de inversión con diferentes productos.
De estos tenemos diferentes comisionistas, AFPs, fiduciarias y bancos del país. Sin embargo, muchos de estos se establecen en conglomerados financieros, de los cuales pues muchos ya conocemos por su particularidad y por su gran tamaño dentro de la industria. En los temas de regulación y supervisión, hay dos entidades como tal que se encargan de la regulación clave del mercado de capitales. Una es la Superintendencia Financiera de Colombia, y muchas de las firmas que les mencionaba anteriormente están autorreguladas por el mercado de valores de Colombia. Existe en el país la característica de la autorregulación, que permite que una entidad sin ánimo de lucro regule, monitoree de manera disciplinada y profesional las diferentes actividades de los mercados de valores. Esto permite y contribuye a mantener una estabilidad del mercado de capitales. ¿Qué mercados existen y qué mercados podemos encontrar en las bolsas de valores? Los mercados de renta variable, los mercados de renta fija, los mercados de divisas, de materias primas y derivados. En los mercados de renta variable se van a negociar todo lo que se denominan como acciones y otros instrumentos financieros como índices accionarios. En el caso de los mercados de renta fija, podemos encontrar diferentes referencias como son bonos corporativos, bonos del gobierno o soberanos, CDTs financieros, entre otros productos. En el mercado de divisas podemos comprar o vender diferentes monedas, y en estos pueden llegar a participar lo que se denominan los IMCs, los intermediarios del mercado cambiario. Y en el caso de las materias primas, se negocian también en bolsa referencias como el petróleo, el oro, la plata, el trigo, el café, entre otros. Los derivados son productos que están estructurados y dependen del valor de otro activo subyacente. Es lo que se denomina como el producto un poco más complejo dentro de los mercados de valores, porque tiene un análisis matemático y cuantitativo de fondo, pero su estructura se basa en generar coberturas a plazo. Son contratos desarrollados a plazo, en fechas futuras, es su causación, y dentro de estos productos podemos encontrar temas como los futuros, los forwards, las opciones, los swaps, entre otros. Pero es clave para entender los principios del mercado de capitales la relación entre riesgo-retorno. Y es que la relación entre riesgo-retorno se refiere a qué tan dispuesto estoy a asumir una probable pérdida que se materialice en mi inversión por llegar a alcanzar un retorno o una expectativa de ingreso percibida, donde el riesgo se va a referir a la posibilidad que una inversión no genere los rendimientos esperados, y va a incluir un factor de incertidumbre dentro de la inversión. Este factor de incertidumbre se denomina como volatilidad de los precios, y es lo que se asume como una posible pérdida de capital llegado a materializarse ese factor de riesgo. Y el retorno como tal va a ser la ganancia o pérdida obtenida de una inversión en un periodo determinado. Se expresa generalmente como un porcentaje del monto invertido, y en la mayoría de los casos se entiende como tasas efectivas anuales para que sean comparables. Dentro del retorno se pueden incluir pagos periódicos como son dividendos, intereses o ganancias de capital. Ya metiéndonos un poquito de cara a lo que son los mercados, tenemos lo que son los mercados de renta fija. Dentro de los mercados de renta fija, la manera más sencilla de explicarlo es como yo les mencionaba al comienzo. Una firma, cuando hablamos de una compañía o un país, tiene la necesidad de hacer un préstamo de dinero, ¿verdad? Ya bien sea un país o una empresa necesita ese dinero. Ese dinero lo puede conseguir a través de la banca tradicional, accediendo a la banca tradicional o yendo a los mercados de capitales. Cuando va a los mercados de capitales, lo que hace es que, a cambio de que los inversionistas que están interesados en generar unos intereses le entreguen ese dinero para desarrollar sus proyectos, él se compromete a hacer unos pagos periódicos. Esos pagos pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o hasta vencimiento. En la fecha de vencimiento del crédito, entregar el interés, ¿verdad? El inversionista, ¿qué va a hacer? Va a recibir ese interés periódico, y al final del periodo el total de su valor prestado al país o la empresa. ¿Qué países pueden llegar a generar este tipo de endeudamiento? Tanto desarrollados como emergentes. El nivel de la tasa va a depender si es de mejor calidad crediticia o no este respectivo país. Y en el caso de las empresas, pueden ser empresas de sector real, empresas financieras, y en Colombia lo más reconocido como instrumentos de renta fija son los CDTs financieros, los CDTs otorgados por cada uno de nuestros bancos. Dentro del mercado de renta fija existen dos tipos de producto, que son los instrumentos de deuda pública y los instrumentos de deuda privada.
Entre ellos hay algunas diferencias. Los instrumentos de deuda pública son conocidos como la deuda soberana, son emitidos por gobiernos, es utilizada para financiar gastos del gobierno como infraestructura, programas sociales, de defensa, de educación, de salud, entre otros. Las emisiones suelen considerarse de baja nivel de riesgo, ¿verdad? Debido a la solidez financiera del emisor, y lo que más que se considera seguro a nivel global es el riesgo soberano, ¿verdad? Porque tiene el respaldo estatal. La deuda pública puede ser utilizada para establecer la economía en tiempos de crisis a través de políticas fiscales expansivas, y en Colombia este tipo de productos se identifican como los TES, ¿verdad? Los TES clase B o Coltes, que son el instrumento de deuda pública de referencia del país. En el caso de la deuda privada es emitida por empresas y estas empresas se utilizan para financiar operaciones comerciales de expansión, adquisición, investigación, desarrollo, diferentes proyectos corporativos que puedan llegar a tener. El nivel de riesgo de este tipo de producto es un poco mayor al del deuda pública. ¿Por qué? Porque depende de la solidez financiera y la capacidad de pago individual de cada empresa. ¿Qué pasa? En el mundo existen calificadoras de riesgo, que lo que permiten las calificadoras de riesgo es que yo pueda tener un ranking para saber qué empresas son mejores pagos o no, de acuerdo a su comportamiento e historial de pagos en otras oportunidades o en otras emisiones. Los bonos corporativos y CDTs son los instrumentos más reconocidos en la deuda privada en Colombia, y la deuda privada puede ofrecer tasas de interés un poco más altas al tener un nivel de riesgo mayor que el de la deuda pública, por lo cual vale la pena entender al detalle tanto las calificaciones como la composición de cada una de estas referencias. ¿Qué es la renta variable? El mercado de renta variable es el mercado donde se negocian activos financieros que representan la propiedad parcial de una empresa, también denominadas acciones. Las acciones se denominan así porque el retorno de la inversión hace la participación dentro de la compañía accede a una porción de la misma, ¿verdad? Yo tengo una acción de la compañía y esto me permite tener una porción de la compañía. ¿Por qué se denomina mercado de renta variable? Porque su retorno de la inversión no es fijo, mientras en el de renta fija yo conocía mi pago periódico, ¿verdad? Por la deuda que estaba adquiriendo. En este va a depender del desempeño de la compañía y por las cotizaciones del mercado en bolsa. La mayoría de las acciones se cotizan a través de las bolsas de valores. ¿Y qué es una acción como tal? Es cuando una empresa emite una participación de ella y quiere decir que está dividiendo parte de su propiedad en partes pequeñas para diferentes inversionistas, vendiendo esas porciones individuales a inversionistas, ya bien sean acciones ordinarias o preferenciales. Los accionistas poseen parte de esa empresa y a cambio, en algunos casos, no todas las referencias pueden recibir un dividendo periódico. El objetivo de comprar una acción es esperar que bajo las expectativas de solidez económica de esa compañía, pues el precio que yo compre sea inferior al precio que yo venda, para de esta manera obtener una utilidad. Cuando posees una acción de una compañía, posees una parte de una empresa. Y entre algunos de los emisores o acciones que podemos encontrar en el mercado se encuentran acciones internacionales como Uber, Amazon, Bank of America, y en el caso del mercado local como Grupo de Energía de Bogotá, Ecopetrol, Grupo Argos e ISA. ¿Qué es un índice accionario? Un índice accionario es un conjunto de acciones. Termina siendo y consolida como si fuera un termómetro del mercado que sirve para medir la solidez de una economía o de un sector específico. Como tal, es un instrumento financiero que consolida el rendimiento de un paquete de acciones que cotizan en una bolsa de valores. Los índices accionarios son creados por empresas especializadas en la construcción de los mismos e instituciones financieras. Algunos de los índices accionarios más reconocidos terminan siendo en Estados Unidos el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, el Nasdaq, que opera las empresas tecnológicas, el DAX en el caso de Alemania, en el caso del Reino Unido el FTSE 100, el Nikkei 225 en Japón, y los inversionistas utilizan estos índices accionarios como referencia para comparar el rendimiento de sus productos, y en un concepto determinado, al ser un referente, termina siendo lo que se denomina un benchmark, que es para tú evaluar tu desempeño, sabes si estás rentando un poco más o no que el índice de mercado, ¿verdad?
y es que el índice accionario lo que permite saber es si yo te estoy generando una gestión activa por encima de lo que se está comportando el consolidado del mercado en el que estoy operando. Para ponerles un ejemplo, el índice Colcap es el índice de las acciones en Colombia. Dentro de ese índice Colcap hay referencias como Ecopetrol, como Bancolombia, como ISA. Si yo estoy operando solo 2 o 3 referencias, tengo que generar una rentabilidad superior al comportamiento del índice. Si no, me conviene más estar indexado que estar con unas referencias activas buscando un mayor retorno. La importancia de invertir, y aquí vienen 5 conceptos básicos, y es, se busca un crecimiento del patrimonio, una generación de ingresos, alcanzar tus metas financieras, una protección de capital, respectivamente, sobre todo contra los temas inflacionarios y una diversificación del riesgo. En el tema del crecimiento del patrimonio, la inversión te puede permitir que tu dinero crezca en el tiempo. En el caso de la generación de ingresos, es que algunas inversiones, como los bonos, les mencionaba, pagan intereses periódicos o como las acciones pagan dividendos. Y de esta manera puedes proporcionar ingresos regulares. Alcanzar tus metas financieras. Y es que con las inversiones, cuando inviertes, puedes ayudarte a alcanzar objetivos específicos como comprar una casa, la jubilación temprana o la educación de tus hijos. El cambiar el concepto de ahorro por inversión permite que obtengas un retorno sobre esos recursos que estás ahorrando. La protección contra la inflación. ¿Qué permite esto? Y es que año a año el poder adquisitivo del dinero pues va perdiendo valor en el tiempo por los temas inflacionarios. Y es que lo que hoy puedes comprar con 100 pesos, con seguridad en 5 años no los vas a poder comprar con los mismos 100 pesos. Entonces algunas inversiones logran superar estas tasas de inflación y mantener tu poder adquisitivo en el tiempo. Y la diversificación del riesgo, que va a permitir que se diversifique tu portafolio, que entre en diferentes clases de activos, no solo sectores, y que se pueda ayudar a reducir el total de tu cartera, ¿verdad? De esta manera, pues no vas a dejar lo que se denomina los huevos en la misma canasta, sino a través de diferentes inversiones puedes dejar tus huevos en diferente canasta y en el momento en que un mercado vaya mal, pues el otro puede generar un buen desempeño. Ahorrar versus invertir. Aquí vale la pena hacer una claridad en algunos puntos bien particulares que generan diferencias y terminan siendo el objetivo, el riesgo, el retorno y el plazo. Cuando tú ahorras, lo haces para utilizar esos recursos en necesidades futuras, en la mayoría de casos. Generalmente se reserva una parte de los ingresos que puede llegar a ser equivalente del 10% y de esos ingresos personales, pues te va a permitir que generalmente tengan un bajo nivel de riesgo cuando realices unos ahorros específicamente en cuentas bancarias, ya bien sea cuentas de ahorros o cuentas corrientes. El retorno que va a generar este tipo de cuentas bancarias usualmente es bajo. Por lo general se generan pocos intereses sobre esos recursos depositados. Y el plazo va a terminar siendo de acuerdo al objetivo que tú vayas a necesitar. Y es que cuando tú tienes los recursos en una cuenta de ahorros, probablemente si tienes una emergencia, si tienes una necesidad en particular o un capricho como realizar unas vacaciones de manera inesperada o la compra de un bien en específico como un automóvil o como una necesidad en particular, pues van a tener y va a permitir que esos recursos que tú ahorraste se vayan en el corto plazo. Cuando tú inviertes, el objetivo termina siendo diferente porque el objetivo primordial de invertir es generar un mayor capital, que los recursos que se inviertan se conviertan en activos financieros, ya bien sea como acciones, bonos u otros, y que la expectativa de ellos sea tener un buen desempeño para obtener un retorno mayor en el futuro cuando salgas a venderlos. El riesgo va a depender de tu tipo de activo y cuando tú inviertes debes tener claro, primero, tu horizonte de inversión y segundo, si eres de un perfil conservador, moderado o de mayor riesgo, ¿verdad? Eso te va a permitir identificar si tu nivel de riesgo es un poco más alto o más bajo y depende también de tu momento de vida y de tu momento de inversión. El retorno que se va a ofrecer al invertir va a ser mayor que tú lo que vas a poder encontrar en los recursos depositados en una cuenta de ahorros o en una cuenta bancaria normal, ¿verdad? Y el plazo suele tener un horizonte temporal un poco más largo, porque cuando tú ahorras en una cuenta de ahorros terminan volviéndose los recursos transaccionales utilizables fácilmente, pero cuando inviertes en los mercados de valores,
usualmente terminan siendo recursos para el mediano y largo plazo. ¿Qué son los FICs? Los FICs son los fondos de inversión colectiva y terminan siendo vehículos de inversión que traen lo mejor de los mercados de valores, pero a través de la inversión de bajos montos. ¿Cómo es esto? Y es que a veces teníamos el concepto hace unos años que los mercados de valores eran para personas con mucho conocimiento financiero, con muchos montos, con mucho dinero y que no eran para el común de personas naturales del país. Esto termina culminando esa filosofía y esos argumentos sin sentidos cuando surgen los fondos de inversión colectiva, ¿verdad? Y es por 4 factores: el concepto de la diversificación, el concepto del profesionalismo, el acceso a diferentes clases de activos y la liquidez. Cuando hablamos de diversificación, ¿qué es? Y es que cuando tú inviertes en un fondo de inversión colectiva, no vas a estar invertido en un solo producto. Supongamos que tú inviertes en un fondo de tasa de interés que invierte en CDTs. Si sacas un solo CDT en una ventanilla de un banco, vas a estar concentrado en un solo emisor. Pero si inviertes en un fondo que invierte en diferentes CDTs, vas a tener diferentes plazos, diferentes tasas, diferentes CDTs y vas a tener una diversificación y vas a tener productos de muchos bancos en un solo producto. Segundo, el profesionalismo. Los FICs son administrados, ¿cómo se identifican los fondos de inversión colectiva? Sus siglas son los FICs, son administrados por gestores de inversión y gestores de portafolios profesionales que tienen experiencia en la selección de los activos que van a estar en esa canasta conjunta y que van a permitir a los inversionistas pues tener una mejor dinámica. Vas a poder acceder a diferentes clases de activos. Y es que no solo vas a poder estar en CDTs, bonos corporativos, sino también hay FICs de mercados de renta variable, FICs de mercado internacional. Y la liquidez, la mayoría de estos recursos no tienen pacto de permanencia, los puedes utilizar en cualquier momento. Como uno lo podría entender de manera más simple, es que si yo tengo 5 millones de pesos, 10 millones de pesos y no me alcanza para comprar un bono en específico, una acción en específica, recojo y voy con la consecución de diferentes recursos de otros clientes, y lo que hacen las diferentes comisionistas, fiduciarias, bancos que sacan estos FICs es que recogen todos estos recursos de estas diferentes personas, hacen una vaca conjunta, por así decirlo, un monto, una canasta conjunta, y con estos recursos se invierten. Entonces, un FIC puede llegar a tener 1.000 inversionistas, 100.000 inversionistas, cada uno con sus diferentes aportes, unos más que otros, y con todo el monto conjunto se realizan inversiones. Esta es la manera más sencilla de entender este tipo de producto. Y algunos de los fondos que tenemos en acciones y valores son los que ustedes ven al costado de la pantalla. Las Axicuentas, que están por perfil de riesgo, conservador, moderado o mayor riesgo. El FIC Axival Acciones Dinámico, que invierte en acciones del mercado local. El Axival Renta Fija 180, que invierte en instrumentos de tasa de interés y tiene un pacto de permanencia a 180 días, por eso su nombre. Y el fondo Axival Vista, que termina siendo un instrumento transaccional, un money market que se denomina en el mercado, que es para los inversionistas que no tienen un horizonte de inversión tan largo, sino más de corto plazo y de bajo riesgo. ¿Cómo podemos encontrar toda esta serie de productos que les he mencionado? Acciones, bonos, CDTs, títulos, fondos. Uno de los canales que hoy más utilizan las personas naturales para no tener que tener un contacto comercial directo y para poder hacer inversiones desde bajo montos son las plataformas de e-trading. En Colombia, la plataforma de e-trading más reconocida es TRI, que es una plataforma en alianza con Acciones y Valores. La plataforma de inversiones del mercado de valor colombiano, utilizada para comprar y vender activos de la bolsa de valores y para poder acceder a los fondos de inversión de las firmas locales, dentro de estos algunos de los que les acabo de mencionar. Actualmente se encuentra con las mismas características para los mercados de Perú y Chile, y es importante identificar que es una fintech colombiana determinada y con el objetivo específico de democratizar el acceso a los mercados de valores, hacer que las personas puedan tener una llave directa a los mercados bursátiles de forma amigable, fácil de entender, asequible y barata. Puedes descargar a través de cada una de tus aplicaciones y cada uno de tus celulares, pues la aplicación con la letra TRII,
y de esta manera empezar a acceder a cada uno de los mercados de valores. Los inversionistas prefieren ahora este tipo de productos para evitar contactos con los equipos comerciales, grandes papeleos, demoras en los procesos de inversión, sino simplemente descargarlo desde tu celular y de esa manera te queda la aplicación inmediatamente para poder empezar a invertir. La estructura de un mercado accionario. Y aquí es importante entender que no todas las comisionistas de bolsa tienen plataformas de e-trading como TRI. Y es que la Bolsa de Valores de Colombia lo que le permite a las comisionistas de bolsa es enrutar las operaciones de los mercados de valores, enrutar las operaciones de compra o venta de activos. Los inversionistas llegan a la comisionista y le dicen, mire, yo quiero que me compre acciones de Copetrol o me venda acciones de Copetrol. Lo que establece las plataformas de e-trading es que ese inversionista no tenga que hacer contacto directo con un corredor, sino a través directamente de su app, de su plataforma de e-trading, en nuestro caso de TRI, pueda hacer esas compras de venta. Y esas compras, ¿cómo se canalizan? A través de acciones y valores. Entonces, esa es la dinámica con la que llega esa alternativa de inversión a ustedes. ¿Qué termina siendo un CDT? Y para que lo entendamos y ya con esto empezamos a culminar. Y es un certificado de depósito a término fijo, ¿verdad? Y es que un CDT lo que especifica es que es un producto financiero bancarizado que es creado con el objetivo de que los clientes reciban unos intereses a un plazo específico y en una periodicidad puntual. ¿Por qué son importantes los CDTs? Porque junto con las acciones son uno de los productos que más se negocian en nuestro mercado de valores en Colombia. Rentan más que una cuenta de ahorros, son de bajos riesgos, son respaldados por unos fondos de garantía y permiten unos rendimientos estables. Si tú me dices, yo puedo generar una compra o la adquisición de un CDT sin ir a un banco, sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer a través del mercado secundario en las comisionistas de bolsa. Y de igual manera, como les mencionaba ahorita, hay fondos de inversión colectiva que invierten en CDTs. Si tú ves la evolución histórica de las tasas de los CDTs, desde febrero del 2023 a marzo del 2024, pues han presentado un retroceso importante. ¿Y esto qué permite? Que cuando las tasas caen, se genera una valorización. Es un rendimiento, un comportamiento inverso, ¿verdad? Cuando las tasas disminuyen, los precios o los valores de la unidad se valorizan en los mercados de renta fija. Por lo cual, en la medida en que caigan más las tasas, tu inversión se va a valorizar un poco más. Y aquí hay una cantidad de variables que pueden llegar a afectar a los mercados de valores y que nos demos cuenta que no es solo principios, sino que hay unas externalidades que vale la pena tener en cuenta. De esto, muchos son variables macroeconómicas de indicadores tanto prospectivos, que terminan siendo indicadores de hoy en adelante, o retrospectivos, que es de hoy para atrás, saber cómo pueden llegar a afectar nuestras inversiones. En el caso de los prospectivos, el rendimiento de los bonos soberanos. Cómo se comporte las tasas de interés en una economía nos va a determinar las expectativas de inversión y las expectativas de valorización o no de nuestros productos. Los ratios, los modelos de valoración, los dividendos que van surgiendo, todo esto me permite hacer un análisis de indicadores prospectivos. En el caso de los retrospectivos, y es evaluar la tendencia que tiene una economía o una empresa. Y son datos que ya conozco yo previamente y que pueden impactar la inflación, la inversión, perdón. En el caso, digamos, del crecimiento del país, del Producto Interno Bruto, de la inflación mes vencido, de los datos de mercado laboral, los reportes trimestrales o anuales de las empresas, me van a afectar de igual manera mi inversión. Conjunto de todo esto, si ustedes se dan cuenta, tanto del lado de expectativas de tasa de interés, expectativas de rendimientos de los bonos o datos como inflación, crecimiento económico, mercado laboral, van a influir dentro de las inversiones. Conclusión, uno debería estar documentándose diariamente para invertir en los mercados de valores. Y dentro de esto puedes encontrar información en diferentes equipos de investigaciones económicas, en diferentes equipos de estrategia que te van a guiar hacia dónde puede llegar a ser la oportunidad para que tú aproveches cada una de las coyunturas de mercado. Y aquí lo enlazo con el tema de la relación precio-tasa para la parte de los instrumentos de tasa de interés. Y es lo que les decía, en la medida que las tasas suben, los precios van a caer y en la medida en que las tasas caen, los precios van a subir. Si ustedes se fijan,
Ahí tenemos el comportamiento de un bono de nivel internacional, el más reconocido, que es el título del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, y en la medida en que ese precio negro empieza a aumentar, los productos que están vía precio indexados a ese producto empiezan a caer. Por lo cual, cuando hablamos que las tasas suben en los bonos, termina siendo desfavorable para la inversión. Cuando las tasas caen en los bonos, termina siendo favorable para la inversión. La relación de tasas en la economía, y es que hay una tasa de interés muy reconocida en el mercado que es la IBR, que es el indicador bancario de referencia. Ese indicador sigue a la tasa de referencia del Banco de la República, que se identifica como la tasa repo. En la medida que escuchemos en los noticieros hablar de los cambios en política monetaria, se refleja a los cambios de tasa de interés por parte del Banco de la República. Cuando el Banco de la República baja o sube sus tasas de interés, eso se ve reflejado dentro de la economía y en tasas como la IBR. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y es que ahorita hay unos principios de inversión responsable. Y dentro de esos principios de inversión responsable, Acciones y Valores es signatario de los principios de Naciones Unidas que son denominados PRI, ¿verdad? Y esos principios que buscan generar unos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, que son los principios ESG, y que permiten que las inversiones sean sostenibles en el tiempo y que sean comprometidas con estos factores. ¿Con el objetivo de qué? De generar una prevención del cambio climático, un respeto por el ser humano, un buen desarrollo y protección de los derechos humanos y un buen gobierno corporativo. Por lo cual, muchos de los activos en los que hoy tú puedes invertir están calificados por principios ESG. Quiere decir que dentro de las petroleras que puedes encontrar para invertir, pues cada una tiene un ranking ESG, que dentro de las financieras que tú puedes invertir, cada una tiene un ranking ESG y que para las personas que están interesadas en este tipo de productos y en una inversión responsable, deberían evaluarlos. Y aquí les traigo una relación para que con los principios económicos básicos y el ABC de las bolsas que les traemos en este espacio, ustedes puedan darse cuenta que no es tarde para invertir. Cuando uno arranca la capacidad de ahorro en el ciclo de vida financiero de una persona normal, arranca entre los 10 y los 30 años, empieza a generar una protección de capital entre los 30 y los 40, evalúa ya un momento de inversión casi entre los 30 y los 50, ¿verdad? O 40 y 50, para llegar al pico máximo del ciclo de vida financiero que es cercano a los 60 años y ahí, a partir de ahí en la jubilación, empezar con el proceso de desacumulación. Por lo cual, si se dan cuenta, nunca es tarde para arrancar a invertir. Muchas gracias por este espacio. Esperamos que les haya gustado. De igual manera vamos a tener diferentes entregas y recuerden que para cualquier inquietud están nuestros canales de atención en Acciones y Valores. Muy amables.